para ganar la guerra necesitaban unidad de partido. Entonces, todos los partidos que había, también en la derecha, Renovación Española, La CEDA, Requetés, Falange, había tantos partidos también en la derecha que deciden hacer un decreto de unificación en un partido, y como Ramón era abogado, había sido de la CEDA, de las Juventudes de la CEDA, es el que redacta el decreto de unificación, que es el que va a lograr que el franquismo dure desde la guerra civil, desde que se unifica el partido hasta que muera Franco. Es el partido, lo que llamaban el movimiento, que era Falange Española, Tradicionalista y de la JON. Ahí estaba metido todo. Entonces, el que no estaba ahí estaba fuera. Si estaba fuera, pues ya directamente se perseguían todos los demás partidos que no estuvieran ahí. Entonces, el que redacta el decreto de unificación es Serrano Suñer. Cuando acaba la guerra, vemos aquí imágenes en el Pardo, ¿vale? Y vemos aquí cuando hace la propaganda, pues de di unas palabras a los niños españoles, etc. Bien. Claro, Franco, aquí vemos en las imágenes pues de octubre del 38, etcétera, y vemos cómo la relación que tiene con su hija. Realmente a su hija la adoraba. Bueno, todos los padres adoramos a nuestras hijas. Habrá alguno que no, pero la mayoría. Entonces tenía realmente veneración por su hija. Dice, después de África, lo que más adoraba era a su hija y a su mujer. O sea, eso está claro. Bien, vemos imágenes de después. Aquí vemos el general Dávila, Franco y la señora Carmen Polo. Bien, vemos una cosa que se trasladan al Pardo. El que le convence de no ir al Palacio Real es el cuñado. Ramón Serrano le dice, ni se te ocurra ir al Palacio Real. El Palacio Real fue la sede del gobierno de hazaña del último presidente de la República. Dice, y claro, tú ahora si vas allí te vas a enemistar con los alfonsinos o los monárquicos, porque van a creer que tú eres el rey. Dice, ¿cómo vas a ir ahí? Si te vas a enemistar con unos... Dice, te busco un palacio, le buscaron el Pardo, que era un palacio de caza, y hacen obras rápido, y ahí os he puesto la habitación. Dormían en 2 camas, lo veis ahí, y el espacio entre las 2 camas, que sería como un palmo, más o menos, a eso le llamaban despeñaperros. Dormían, se tumbaban en la cama y se daban la mano a través de despeñaperros. ¿Vale? Lo dijo, lo recoge muy bien Pilar Eiria. Bien, aquí tenemos imágenes de la visita del Valle de los Caídos. Esto es ya del 59, ¿sí? Es cuando se inaugura, pues sería un par de años antes. Aquí tenemos con Pilar Primo de Rivera, no la tragaba. A Pilar Primo de Rivera no la tragaba. Y aquí tenemos con el confesor del matrimonio, porque dice de Franco, pero era del matrimonio, el padre José María Bular Ferrandis, que era catalán. Digo, porque cuando decimos todo esto parece ser que no, pero el obispo Plaideniel, vemos el confesor, etc. Bien, lo que realmente supuso la caída de Serrano Suñer fue que perdió el eje, perdió Hitler la guerra, y cuando estaban perdiendo, pues claro, tuvieron que sustituir de ministro de Asuntos Exteriores a Serrano Suñer por Jordana. Y a eso ayudó mucho que él tenía un amante, y la mujer se lo cuenta, Cita Polo se lo cuenta a su hermana, Carmen Polo, y le dice, oye, mira, viene llorando y dice, mi marido me ha enterado que me pone los cuernos, claro, se lo dice el otro a su marido, le dice a este, despídelo, destituyelo, y le dice Ramón Serrano Suñer a su mujer, Cita Polo, le dice, no te van a llamar. Dice, bueno, pues llamo yo. Dice, pues llama. Y cuando llama, dice, no te cogen el teléfono. Dice, no. Me han dicho que ya me llamarán ellos. Dice, no te van a llamar. Dice, has metido la pata. Le dice el marido, aunque sea un asunto bueno, dice, has metido la pata.
Bien, lo digo porque en la toma de decisiones es importante que veamos la influencia de la mujer en toma de decisiones. En esta época, el médico, además de ello, el médico de Franco, Vicentón Gil, el hijo del que le trajo el ama de cría, se enamora de una actriz de teatro clásico, María Jesús Valdés, licenciada en Filosofía y Letras. La señora no perdonará nunca que el doctor personal de su marido haya caído tan bajo, ya que una actriz para la puritana corte del Pardo es punto menos que una prostituta. Esto lo dice en la página 437 Pilar Eire en Franco Confidencial. Bien, la adulación. La adulación. Es importante también la visita de Eva Perón, ¿vale? Ahí hubo sus más y sus menos, Evita abrazos, y vemos una imagen, el carnet de artista de Eva Perón, y vemos una imagen también pues, de cómo se movían bajo palio. Visitaron casi todas las capitales, pero aquí hay una imagen que vale más que 1000 palabras. La cara de ella cuando ve, se le hacía, vamos, se derretía. Franco se derretía. En este caso, la visita de Eva Perón dice: la más encantada con esta visita es Nenuca, la hija. Y también recuerda a Nenuca que sus padres se enfadaban con ella. Era muy impuntual. Y mi madre le llamaba la atención. Y le decía, claro, Eva Perón decía: cállate que por algo somos presidentas. Y añade: mi padre también le aconsejaba a su madre, a Carmen Polo, que si quería ir a los barrios obreros no llevases tantas joyas y no te pusieras esos sombreros de plumas. Y ella decía: pero hombre, a la gente le gusta tener motivos para soñar. Le dice, hubo una pugna incluso en el campo de la elegancia entre Perón y Carmina, que vio al fin la ocasión de compararse su estola de armiño, como decía su marido: no va a ser ella más que yo, no vamos a parecer los parientes pobres. Bien, ahí tenemos imágenes de la visita de Perón, de Eva Perón. Y otra imagen importante es esta, que veis esta mujer que no levanta el brazo. ¿Lo veis? Sí. Bien. Pues en la siguiente vemos que es la misma, pero la mirada que le echa. Fijaros que es la única que no. Y en esta época había que tener mucho valor para no hacer eso, ¿eh? O sea, que te arrastraba. O sea, tú estabas en un ambiente y tenías que hacer eso porque lo tenías que hacer. En el momento que no lo hicieras, daba igual. En la guerra hubiera pasado lo mismo, ¿sabes? Entonces, en una dictadura todo el mundo hace lo mismo, tal, está uniformado. El que va a la contra, el que da la nota, está mal visto. Y eso ahí es un testimonio claro. Bien, le llamaban la Collares. El apelativo a la Collares, os he dicho que la nieta dijo que era para tapar las arrugas. No es cierto. Según Pertegaz, según el modista Pertegaz, le aconsejó que se pusiera, que le venían bien las perlas, porque era cetrina, era negruzca. Entonces, para resaltar luz, el contraste de las perlas le venía bien. O sea, yo me creo más a Pertegaz casi que a la nieta. ¿Por qué? Por el estilismo, le diría, porque yo creo que sí tenía estilo. Es decir, estamos jugando cosas de años, pero la gente que tenía ese estatus social sí seguía la moda. ¿Vale? También le dijo a la mujer de Camilo Alonso Vega, dice: no tiene clase. Y añadía con desdén: se nota que ha sido artista. Además,
Carmina había advertido ciertas miradas de ella hacia su marido que no le habían gustado y una forma de utilizar su dulce acento argentino que hacía que Paco, hombre al fin, metiera la barriga y saliera embelesado. No es amoroso, che, no es amoroso. Dice, cuando oía ese amoroso, Carmina rabiaba, aunque luego se enteró de que en privado Evita llamaba a su marido el gallego de mierda. Ya se le bajó los celos, se le bajó los celos. Bueno, pues tenemos aquí Franco bajo palio. Esto era el privilegio de la monarquía. ¿Por qué Franco iba bajo palio? Porque era en el estatus de la época, era regente. ¿Y qué es regente? Regente es una persona que ostenta, digamos, el puesto vacante de rey mientras se elige un rey. Eso es regente. Bien. La boda de Carmen Polo, hoy duquesa de Franco, la Carmen, la hija, Ninuca, primero tuvo la puesta de largo en 1944 cuando la duquesa de Alba, reciente fallecida, de hace unos años, bueno, pues eran poco más o menos de la quinta, y tenía la misma puesta de largo, y querían en el Pardo que fueran las dos hijas juntas, pero el duque de Alba no quería. O sea, que el que se negó a que fueran las dos hijas juntas fue el duque de Alba. Claro, luego ya, pues, tiene un noviazgo oficial con Cristóbal Martínez Bourdieu, con el cual se casa el 10 de abril de 1950. La hermana de Franco, Pilar Franco, dice: Pilar se quejó porque los Franco se tuvieron que ir al piso de arriba y los Martínez de Bourdieu se quedaron en la parte noble, la de abajo, lo que puede tomarse como un símbolo de lo que había de venir después, la marginación de la familia Franco y la ascensión a los altares de los Martínez Bourdieu. Cuando ya emparentan, los Martínez Bourdieu, ya lo destacan todos, la austeridad cuartelera ha pasado a mejor vida. Dice, por ejemplo, con Villaverde, con el marqués de Villaverde, el lujo se adueñó definitivamente del entorno familiar de Franco, un sello de marca que hizo escandalizarse a los personajes más importantes del estamento militar, entre ellos Muñoz Grandes, entre ellos. Dice, el 15 de diciembre de 1954, Francisco Franco Salgado Araujo escribió en su diario, en el diario del primo: estuvimos en el Pardo a felicitar a los padres y abuelos del nuevo niño. Aquello estaba invadido de gente. Muy numerosos son los familiares de Villaverde, que ahora privan tanto allí. No cabe duda de que si la familia de Franco y la de Polo no aparecen mucho por allí, los Martínez lo invaden todo. Llenan los salones, cuñados, tíos, primos, sobrinos, etc. Eso en el diario del primo. O sea que cuando se casa, cuando el marqués de Villaverde llega allí, ya se dispara el ojo. El tío Sanchís le consigue una finca a Franco, etc. Voy pasando y vamos viendo imágenes. Vemos distintas imágenes. Esta es curiosa porque la vemos de las pocas que hay disgustada, ¿no? Y claro, una persona pues toda la vida no va a tener buena cara, alguna tiene de disgusto. Aquí vemos cuando la hija es pequeña todavía, la vemos un poco más mayor y la vemos pues cuando reciben ofrendas, etcétera, y vemos el matrimonio en diversas ocasiones. Fijaros siempre los mandamases, ¿no? Pues suelen ser jefes del partido de la zona, ministros del partido y alto clero, ¿no? No ves tú cura raso, ahí ves del obispo para arriba. Vemos aquí recepciones con personajes extranjeros. Aquí la vemos con Eisenhower, que viene en 1959. La vemos del abrazo de la mano de Eisenhower, y aquí vemos
abrazando a Trujillo. Trujillo, que dicen que fue asesinado. En la novela Los perros de la guerra dicen que le matan, tenía el coche blindado, que le matan por el triángulo no blindado del coche, le pegaron el tiro a Trujillo. Bien, vemos una imagen muy interesante, es que quería mucho a sus nietos, bueno, y si quería a su hija, por ende, los nietos era adoración. Bien, vemos imágenes de periódicos de la época, La Riva, por ejemplo, o cómo era recibida, pues, bueno, imágenes de pleitesía, etc. Normal. En el fútbol también Franco recibió la medalla de oro del Barcelona. Aquí tenemos con el Valencia y aquí tenemos con el Madrid, más pequeño. Y recibió también a Luis Suárez, el primer bota de oro español, y vemos a ella. Dice Conchita Velasco que era un honor que te llamaran para el pardo. O sea, que si tenías que ir a hacer algún sarao o tal, que era un auténtico honor. Vemos, uno de los temores que tuvo la mujer fue con Sarita Montiel. Sarita Montiel parece ser que también se alegraba, o sea, metía panza a Franco, que le gustaba un poco. Sarita Montiel, claro, de joven, no estamos hablando de ya mayor, ¿no? En sus años mozos. Aquí vemos con muchas artistas, vemos con Antonio el Bailarín, vemos Carmen Sevilla, con Lola Flores. Con Lola Flores, cuando descubrió que estaba embarazada y que era del Pescadilla, dijo, te tienes que casar. También le pasó eso con Dominguín y con Lucía Bosé. Cuando supo que la había dejado embarazada, dice, te tienes que casar. Vamos, no es por decreto ley, pero vamos, estaba prohibido eso de tener hijos así como fuera del matrimonio. Y al chofer del Pardo de Franco le pilló con la monja teresiana que le daba clases a su hija haciendo el amor, lo pilló infraganti Carmen Polo. A la monja teresiana la expulsó, la echó, la obligó a casarse con el chofer y al chofer no le despidió, pero los obligó a casarse, dejar los votos y casarse. O sea que era muy hombre, no odiaba a las prostitutas, pero luego quería que todos, hasta que fuese clero tal, que estuviera casado. Eso de por ahí yo por libre o tal, no. Bien, aquí tenemos una imagen de Rafael, que tiene aquí una rotonda, y vemos a ella en el palco, con un mantón, y aquí vemos cómo la recibe Rafael y a la mujer, que eran los condes de Romanones que le habían vendido la finca. La mujer, la familia de la mujer, que era del conde de Romanones, le habían vendido la finca, ¿vale? Fijaros esta foto, que vemos cómo coloca la silla mientras baja Franco, pero bueno, baja la mujer también, y vemos cómo le coloca la silla. O sea, están totalmente, eso estaba hoy día también con los reyes, ¿no? Aquí vemos una imagen que le regala unas joyas a la hermana de Jaime de Mora, que fue Fabiola, reina de Bélgica. Cuando se casó con Balduino, pues le regala las joyas. Fijaros que aquí ya le ponen en inglés Lady Collares, ¿no? Que ya se lo ponen en inglés. Incluso lo he cogido porque son hechos que salen en la prensa extranjera, y claro, la prensa extranjera recoge lo que decía aquí el vulgo. La gente decía collares, pero era porque la veían en los actos y llevaban collares. Y entonces le pusieron ese nombre. Aquí vemos más actos ya. Este es en el Liceo de Barcelona, esta foto es del Liceo de Barcelona. Fijaros, aquí en el referéndum este que decían, el que hubo en el 60 y tantos. Bien, aquí vemos con un nuevo nieto que sale, que tenemos a la hija y los abuelos pues se desvivían.
os he cogido portadas de Lola. Este me parece que es de 1964, 66, más o menos. Fijaros, con todos los nietos, pues lo que le gustaba a los nietos. Luego también el matrimonio tenía sus idas y sus venidas. Os he puesto una como separado y otra como juntos, como todos los matrimonios. Bueno, eso no es... Claro, hay días mejores que otros. Aquí vemos que va al mercadillo este del rastrillo. Esto yo creo que es en el Corte... No es en el mercadillo, es en el Corte Inglés. Una de las visitas. Y vemos otra de Ola, fíjate, pues sobre todo Franco cuando sale con los nietos y ella, por supuesto. Claro. Esta imagen me encanta, esta imagen, porque en esta imagen sale el futuro rey Juan Carlos, Sofía y el nieto. De esta imagen quería leeros una cosa que escribió Jaime Peñafiel, si os interesa, porque Jaime Peñafiel pues, suele tener algunas cosas curiosas. Espera un poquito, si no continúo. Luego la paso. Sí. Era leeros lo textual, leeros lo textual. Dice, fue en 1969 la primera noche que pasaban don Juan Carlos y doña Sofía en una de las habitaciones del recinto veraniego. La pareja rompió la cama de matrimonio de la habitación. No solo el colchón y el somier acabaron en tierra, también el cabecero. Esta foto que tenéis. Dice, no con poca guasa, Peñafiel se pregunta, porque la cama era vieja, por la pasión del matrimonio a la hora de amarse, sea como fuere, lo que ocurrió es que, muerta de vergüenza, la griega pidió a su marido que le prometiera no contar. Dice, nada más lejos de la realidad, lo primero que hizo el emérito, al encontrarse con toda la familia Franco a la hora del desayuno del día siguiente, fue explicarlo. Fácil es de imaginar el cachondeo que todos, menos el general, que se limitó a decir, aunque sonriendo, mandaré cambiar la cama. Esto, que sepáis que rompieron la cama en el Pazo de Meirás, y esta foto es de ese año y queda testimonio de ello. Aquí tenemos el hermano de Franco ya mayor, que tuvo problemas también económicos, y en el coche vemos imágenes. He decidido no leeros tanto para no saturaros y cambiaros ya a imágenes, ¿vale? Voy pasando. Dalí pintó a la nieta de Franco montada a caballo. Cuando se casa con el primo de Juan Carlos, Imelda Marcos había sido ya flirt de Alfonso de Borbón, Dampierre. O sea que cuando la invitan había sido exnovia de él. Y aquí vemos en Benidorm, con el alcalde Pedro Zaragoza, una de las visitas que tiene. Aquí con la presidenta de Argentina. Una imagen curiosa es esta. Fijaros cómo habla Juan Carlos, que entonces era príncipe de España, no de Asturias. No le nombran príncipe de Asturias, le nombran príncipe de España, porque supuestamente Franco quería una monarquía nueva, no quería la monarquía tradicional. Y aquí vemos que hablan las dos mujeres y Franco va un poco... Aquí ya empezó a tener Parkinson y eligen como sucesor a Juan Carlos y le juran.
vemos a doña Carmen Polo en diversos momentos. Vemos con Sofía también, y la vemos filmando con gafas. La vemos también con los nietos e imágenes de familia. Aquí le tenemos al Marqués de Villaverde, y lo que quería era destacar la imagen que le dieron al Marqués de Villaverde la revista Hola. ¿Vale? La revista Hola pusieron al Marqués de Villaverde. Jimmy Jiménez Arnau dice que él habla bien de la abuela de su mujer, habla bien de la suegra, habla bien de la mujer. Dice, pero al que no querían en la familia era al Marqués de Villaverde, que no le tragaban. En la familia, hombre, si es tu padre, pues es tu padre, pero vamos, en la familia política, el que no era de su sangre decía, este señor es un pesado, un tal, un cual. Entonces, que lo sepáis que tenía mala prensa. Esta es la imagen de la boda, mirad cómo camina, ¿vale? Y otra idea que dicen es que cuando se casaron, Juan Carlos puso muy mala cara, lo dijo Emmanuel Dampierre, pero las fotos la desmienten. O sea, hay gente que dice una cosa, pero luego la foto, claro, no te ponen mala cara, pues os lo voy a poner. Mirad, aquí tenemos a Juan Carlos y a Sofía. Sofía se está sonriendo, Juan Carlos, hombre, no se está sonriendo, pero no tiene un careto. Es decir, que no es cierto cuando dice Emmanuel Dampierre que tenían un careto, una cara de circunstancias, como que se estaban casando, ¿vale? Entonces, incluso, pues, la foto vale más que 1000 palabras, me puedes decir 1000 cosas, pero hay cosas que te desmienten. Aquí vemos cuando se casó. Realmente, a partir de la muerte de Carrero Blanco, es cuando más mandó ella, hasta que subió Juan Carlos. Aquí vemos a Carrero Blanco, ya está muy mayor. Lo que os he dicho que decía, yo le veo igual. Ahí ya se ve en la foto de la nieta que ya no estaba igual. Y una vez que el Parkinson actúa, tenemos ahí el atentado de Carrero Blanco en 1973, diciembre. Vemos cuando estaba en la Plaza de Oriente, los famosos discursos, charlas. La vemos aquí con la madre del Marqués de Villaverde, y esta es la hija, la nieta, está la nieta. Y la vemos en diversos pasos. Fijaros el rey actual, que saludó a Franco. Así que... Y vemos estas imágenes con la hija y la nieta. Son muy dadas porque se ven... A esto le llamaron, para ir acabando, porque si no, claro, si no yo tiro aquí y puedo estar leyendo lo que queráis. A esto le llamó, para ir acabando, se lo dice Rafael Ardiz a Jiménez Arnau. O sea, el marido de una nieta al marido de la otra nieta. Le dice, esto es una carmenocracia. En la familia en la que acabas de entrar, como no te llames Carmen, no hay nada que hacer. Dice, aquí mandan Carmen abuela, Carmen madre y Carmen hija. Eso se lo dice. ¿Vale? Entonces, esa foto, que lo veáis, dice, esto es una carmenocracia. Bien, que sepáis que dice Jiménez Arnau, por daros comidilla también, hombre, cosa histórica y algo de comidilla. Dice Jiménez Arnau que en la noche de bodas, que su mujer se cortó el dedo y manchó las sábanas para que pareciera que fuera de estreno. Dice, a mí no me importaba, decía. Eso lo dice Jiménez Arnau en las memorias. Bien, aquí vemos los últimos años de vida de Franco, que es con el presidente Ford, que vino a España, y ya le vemos cuando en poco más de un mes tuvo 3 operaciones, a vida o muerte. Y ya dijo lo último, por decir, lo que dijo la muerte de su marido, Carmina, no se atrevía a entrar en la habitación y perseguía a los nietos para pedirles, cuando me llegue a mí la hora, a mí no me hagáis esto, no me traigáis al hospital, quiero morir en casa, tranquilamente en mi cama. Eso se lo dijo a los nietos cuando lo vio todo esto. La famosa imagen de
de Arias Navarro comunicando el entierro de Franco, el dolor. Realmente amaba mucho a Franco y le dolió mucho la muerte de Franco. Aquí vemos el decreto del marqués de Franco, duquesa de Franco, perdón. Y vemos aquí a los reyes. Los reyes querían bastante a Franco y a la mujer, o sea, a Carmen Polo. Le dieron mal pues, como 3 meses para irse del Prado. Aquí vemos a Jiménez Arnau, y está el piso de hermanos Becker. Y ya finalmente tenemos curiosidades. La primera novia de Cristóbal Martínez Bordiú es Obregón, que la gente no lo sabía. Y aquí ya de mayor, aquí fue en el entierro del nieto, el que murió con Alfonso, y ya finalmente, ya muy mayor, porque la señora estaba muy mayor, viene la muerte en el ABC. Con esto doy por concluida la charla. Ahora ya ¡Bravo! Muchas gracias, me ha gustado mucho, ¿eh? Muy bien documentado, ¿verdad? Bueno, Mariano, aquí tienes tu regalo. ¿Eh? muchas gracias. Antes de empezar con las preguntas, os diré quién viene la semana próxima. Me imagino que todos conocéis o habéis oído hablar de la ONCE, ¿verdad que sí? Sí, Bueno, pues vendrá un señor de Alicante, un profesional de Alicante, y nos hablará sobre la ONCE, pero todo el conjunto, porque sí conocemos a los que están por las esquinas vendiendo boletitos, pero realmente ¿quién conoce esta entidad? Bueno, pues este señor se llama Antonio Díaz Palau y vendrá para hablarnos de la ONCE como entidad, la vocación y servicio. Esto la semana que viene. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Sí. Vicente, ¿querías comentar? Sí. Bueno, no, yo me interesaría el tema de ¿Podemos escuchar, por favor? Serrano Suñer, el jamón serrano que has dicho, muy gracioso, que era un poco como él es el que funda la Falange, o está muy ligado a la División Azul, al fascismo, él quiere, y un poco en lucha, porque este señor no era tan católico como diríamos los Franco. Bueno, Serrano Suñer intenta presentar a José Antonio a Franco. Varias veces tiene, yo creo que 2 intentos seguros, de presentarle y que hablen ellos antes de la guerra. Antes de la guerra. A ver si, porque uno es líder de la Falange y Franco es un militar ya que es general, y dice, bueno, estos tienen que sintonizar, y resulta que no sintoniza. No sé por qué, no tienen feeling, que se diría hoy. No se allegan. Incluso José Antonio le achaca, dice, esta es la tradición mala del país, o sea, no le ve con buenos ojos antes de la guerra. Estamos hablando antes de la guerra, porque al principio de la guerra ejecutaron a José Antonio ahí en Alicante. Entonces, antes no cuajan mucho, y luego cuando le encargan, él venía de la CEDA, Serrano Suñer. La CEDA es Confederación de Derechas Autónomas, que era un partido de Gil Robles. Aparte de ellos estaban los agrarios, Renovación Española, o sea, había muchos partidos en la derecha. Renovación Española era Calvo Sotelo. Sin embargo, con Calvo Sotelo se habló más, pero no tuvieron ese feeling. Lo que pasa es que ya una vez empezada la guerra, muerto José Antonio, creado el movimiento, aglutinado todas las fuerzas, sí le interesaba el ausente, porque era un culto a una persona que estaba muerta y lo seguían pues como que venía bien.
no creo solo por aprovecharse, sino eso de una vez, la dinámica de la guerra, la propaganda, el tal, le venía bien eso, pero no creo que especialmente. No se llevaba un feeling. Él, Serrano Suñer, era un señor muy listo, no era ningún tuercebotas, era un abogado de Zaragoza, sus orígenes son Castellón, era un señor muy inteligente, ¿no? Lo que pasa que él, cuando va a negociar con Hitler, está en los proeje. Los proeje, mientras va ganando el eje, va bien. Hasta el Rusia es culpable, muy bien. Pero ya cuando empieza a ponerse mal lo de Rusia, ya empieza a haber gente que empieza a moverle la silla. Y claro, se junta el hambre con las ganas de comer. Claro, entre que le pone los cuernos a la cuñada de Franco y que encima hay que cambiar de dirección poco a poco, porque hasta finales del 43 Franco creía que iba a ganar la guerra del eje. No, tarda, y eso que es militar. Stalin, cuando le presentan el desembarco del norte de África, la población esa del norte de África, el Torch, dice, con eso, si se da, ganamos la guerra. Eso es Stalin, en el 42. O sea que Franco, siendo militar, de hecho era un militar que leía libros, que daba clases, estaba bien considerado en el entorno, aunque no sacó un número muy bueno en la academia. En el arte de la guerra, aparte de lo de la suerte, la baraca y todas estas cosas que se dicen, era un hombre que tenía una virtud, que sabía hacer la guerra. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes de un asalto estudiaba bien no tirarlo a lo loco. Mientras que los demás era por huevos, este sopesaba los puntos duros y decía, lo tiramos cuando os diga yo, quiere decir que no era intelectual, aunque no lo parezca, no era tan visceral como nos creemos. En ese sentido, ahorraba, aunque luego cuando empieza la guerra civil también se echan las manos a la cabeza los alemanes y los italianos porque quieren una guerra rápida. Y ahí lo deja ver un poco la película y dice, no, a mí me interesa ir limpiando. Eso es lógico. Es decir, que tú vayas avanzando y que tú ahí no tengas ya resistencia. Entonces, en ese aspecto, aunque no sea ortodoxo, en ese aspecto era respetado en el aspecto profesional. Él duda mucho, hasta los 3 días antes o 4, él lo que más quería era su trabajo, todavía más que en el bando. Lo que pasa es que una vez que se hace con el poder, que en principio es mientras dure la guerra, a ver quién le quita luego el poder, cuando ya le has dado todo el poder. Cuando le has dado a uno todo el poder, ya no se lo quita, que es lo que pasó, realmente, le dieron todo el poder y ya no se lo quitó nadie. Y tuvo 39 años y pico, dicen 40 años, son 39 y pico reales, pero claro, parecieron 40 y pico. Y claro, pues en el sentido de la cosa militar. Yo no he entrado mucho en la guerra, ni en he ido a la mujer que acompañó a Franco y muchas cosas personales, lo que dicen, lo que comenta, cómo se mueve. Me interesaba esa parte porque la otra, la historia política, ya la tenéis todos. Cada uno ha leído mucho. De la Guerra Civil Española, yo dije aquí una vez, que hice una ponencia, 190.000 volúmenes cuando yo estudiaba. O sea, toda la vida no te da tiempo. Más lo que ha habido desde los años 88, 87 hasta hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿alguna pregunta más de allí, por favor? Mire, yo no estoy muy de acuerdo con lo de Millán Astray. Vamos a escuchar, por favor. Tuve la suerte de conocer a la hija de Millán Astray. Le contó un poco la historia. Y la historia es